a los nematodos y los sesos. Los nematodos, perdón, y los sesos. ¿Ya? Ahí entran lo que son los Triticani, las cadenas cruciformes, los hongos granulosos. ¿Qué es lo que van a realizar? Van a aumentar la permeabilidad de la membrana celular al calcio. Entonces va a haber mayor ingreso de calcio, lo cual va a generar que aumente la contracción muscular y esto por consiguiente va a llevar a una parálisis espástica, ¿no? Ya que va a haber un aumento de una hiperestabilidad de la movilidad de los músculos que va a terminar llevando a una parálisis por aumento de movilidad, ¿ya? La vacuolización y la desintegración del teumento, o sea, también va a afectar dentro de lo que es la envoltura del parásito. Entonces, como mecanismo de acción podemos ver eso, ¿no? Que va a generar la apertura de los canales de calcio y de cloro, incluso para poder operar como si fuera un antagonista de GABA, y va a generar esa hiperpolarización en la membrana, lo cual va a generar esa hiperexcitabilidad y por consiguiente termina generando la parálisis flácida en los hermitos. Luego tenemos los fenoles halogenados, ¿ya? Estos van a tener, por ejemplo, el hidroxinil, que va a tener un efecto contra los estadios adultos, ¿no? De los parásitos, que va a abarcar entre la sexta y octava semana, ¿ya? de estos parásitos. Van a inhibir dos enzimas principalmente, el malato de deshidrogenasa y el succindesohidrogenasa, ¿no? Lo cual va a interferir en la fosforilación oxidativa. Entonces vamos a tener ahí problemas con lo que sería la fase energética, ¿no? Entonces igual, ¿no? En el ciclo del ácido cítrico vamos a tener una deficiencia dentro de lo que sería la elaboración de la energía, ¿no? Entonces, al no generarse el ciclo de manera adecuada, ya que va a bloquear principalmente dos enzimas, no se va a dar la producción energética y por consiguiente este paciente va a morir por no poder tener energía para sus fines vitales, ¿ya? Entonces, dentro de la cadena de oxidación vamos a observar que va a bloquearme esa enzima, que es el succindesohidrogenasa, y no se va a completar el ciclo de la oxidación, ¿ya? Entonces, durante el transporte de electrones, la energía liberada y usada para transportar los hidrógenos por la membrana mitocondrial va a crear un gradiente electroquímico, ¿ya? Lo cual también va a hacer que afecte dentro de lo que sería la cobertura del parásito. Las sulfonamidas, ahí tenemos el clorsulón, que va a inhibir dos enzimas, la 3-fosforogliceraldoquinasa y la fosfoglicerol mutasa, ¿ya? Lo cual va a generar una inhibición en la glucólisis y va a bloquear la producción de energía, ¿no? Entonces vamos a evitar que este parásito pueda llegar a cumplir sus funciones vitales porque no va a tener de dónde obtener energía para ello, ¿no? Entonces vemos dentro del ciclo cómo no se va a generar a través del bloqueo de esas dos enzimas, ¿ya? Aquí está el fosfogliceraldoquinasa y la fosfoglicerolasa, va a generar que no se produzca la glucólisis. Entonces no va a haber obtención de energía en estos parásitos, ¿no? Aquí tenemos la ivermectina, la noradrenalina, ¿ya? Las diferentes presentaciones de ivermectina que son por inyectar, ¿ya? En este punto sí tenemos que recordar y tener mucho cuidado con el uso de estos antiparasitarios en especies que son sensibles, ¿ya? Que son sensibles a que puedan llevar a lo que sería un efecto a nivel neurológico, ¿no? Como algunas razas de perros, por ejemplo, ¿no? Los collie, por ejemplo, son uno de ellos que tienen un gen que pueden llegar a tener cierta sensibilidad con el uso de estos fármacos, ¿ya? Luego está la salicilamidas, como el closantel, el rafosamide, que va a tener también un efecto sobre este estadio adulto de
los endoparásitos, inhibiendo la fosforilación oxidativa. Entonces también no va a haber producción de lo que sería la energía. Ahora, tenemos los benzilmidazoles. Acá el abendazol, el triclavendazol, el triclavendazol que va a afectar no solamente a adultos, sino también a las formas juveniles, va a inhibir la formación de microtúbulos y va a inhibir la respiración celular. Entonces, como vemos aquí, va a haber una inhibición de la fase de la deshidrogenización y por consiguiente no va a haber producción energética. ¿Ya? Y esto se ve afectado justo dentro de lo que sería la fase de la fosforilación oxidativa. Entonces no va a poderse dar lo que sería la formación de ATP y por consiguiente no va a haber energía para las células y sus funciones vitales, ¿no? Otros endocticidas que podemos utilizar tienen una acción directamente contra los nemátodos, ya para prevenir lo que son las nidofilaria, las miasis, los ácaros, ya como es el caso de las amemecinas y las ibenecinas, ¿no? Las amemecinas ahí están incluidas lo que son las ivermectinas, las lamectinas, que van a ir contra la sarna avermitilis, ¿no? Y en el caso de la sarna cyanidrisus, ya vamos a tener las ivermectinas, que son la nemadictina, la moselectina y la milbemicina D. Como su mecanismo de acción van a interferir en la unión del receptor glutamato y esto va a generar por consiguiente la apertura del cloro, ¿no? Lo que va a terminar conllevando una parálisis flácida del endoparásito y el ectoparásito, promoviendo a una bomba faríngea en la cual va a afectar a la ingestión de nutrientes. El animal no va a poder ingerir nutrientes, va a tener una musculatura somática dentro de lo que es una hiperexcitabilidad y a nivel uterino va a generar la infertilidad, ¿no? Por consiguiente, en todas las tres situaciones va a generar la muerte del paciente. Ya, como vemos aquí, va a afectar tanto a los nervios para lo que sería la transmisión somática de los músculos hacia el sistema nervioso central, también va a afectar a lo que es la musculatura uterina, ¿ya? Así como lo que sería la unión hacia los nervios, hacia la parte neurológica central, a la transmisión. Como les decía, hay ciertas razas que son predispuestas ya que contienen un gen que puede llegar a hacer que tengan sensibilidad a estos productos, ¿no? Como vemos aquí en el cuadro, hay una mayor predisposición para los ovejeros australianos, por ejemplo, ya sean los niños grandes, también para los colis tienen un alto porcentaje, ya entonces tener cuidado con estas razas que tienen una propensidad a hacer un sistema, a tener algún tipo de efecto adverso, ¿no? Como vemos, en el caso del parásito, a través del uso del glutamato y el cloro y la apertura de los canales de cloro se va a dar cuando tenemos una unión con la ivermectina, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de algunos mamíferos, este sistema se va a dar con una baja afinidad, pero con el GABA. En el caso de estos pacientes que son sensibles, sí se va a dar con una alta afinidad. Y por eso es que se van a observar manifestaciones neurológicas que incluso dependiendo la dosis, dependiendo la sensibilidad que pueda tener contra la afinidad que pueda tener mayor para con la activación de la apertura de cloro, puede llegar a conllevar la muerte del paciente, ¿ya? Entonces, bueno, aquí los conocidos, Revolution, Celamec, ¿no? Todas las que se utilizan en pipeta, también lo que sería la aplicación de inyectables, ya como la ivermectina, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que típicamente nos va a ayudar? Por ejemplo, Revolution nos va a ayudar contra ciertos gusanos de los mosquitos, ¿ya? Contra las larvas, ¿ya? Que se pueden desarrollar dentro del paciente, lo que debería ser la Drosophila, ¿ya? Entonces nos va a ayudar también contra esos endoparásitos. Ya. Ahora hablemos de antiprotozoarios. Tenemos aquí las quinolonas, ¿ya? Las quinolonas pueden ser el mequinato, el decoquinato y el glutinato. Como mecanismo de acción, lo que van a realizar es la inhibición del transporte mitocondrial de los electrones, ¿ya? Lo cual va a bloquear la respiración y va a generar una deficiencia de la generación de energía. Entonces, primero el parásito no va a poder completar su ciclo de lo que sería producción o obtención de energía, y a su vez también va a bloquear contra lo que sería la respiración, ¿ya? Principalmente podemos observar estos productos que nos van a ayudar contra coccidias e himerias, que principalmente se encuentran en aves, que podemos encontrar en aves. También podemos considerar, en el caso de los inhibidores del ácido fólico, que es otra categoría, aquellas combinaciones, ¿no? Por ejemplo, la sulfagresina, los tipos de sulfa, ¿no? Sulfagresina, sulfametazina y la sulfaquinoxalina, ¿ya? Asociados con la trimetropina o la pirenicamida o la omecoprina. ¿Ya? Esta combinación nos va a generar una inhibición en la producción del ácido fólico, ¿ya? Lo cual va a evitar que se genere justo la cascada de la producción de proteínas, que me van a ayudar con lo que sería en este caso la replicación del ADN o del ARN en este caso el parásito interno, la coccidia. Luego tenemos los derivados de triacínicos, que es el toltazurilo, el diclosurilo y el conazurilo, ¿ya? Como mecanismo de acción van a inhibir el transporte de electrones y van a interferir en la síntesis de la pirimidina. Luego tenemos los nitroimidazoles, ¿ya? Aquí está el metronidazol, el trinazol, el ipronidazol, ¿ya? Entonces, básicamente lo que va a hacer el metronidazol va a funcionar como un profármaco, luego va a generar también un bloqueo dentro de lo que sería la replicación tanto del ADN o del ARN de estos parásitos. Entonces va a evitar la replicación. Van a actuar dentro de lo que son los lugares anaerobios, ¿ya? Donde los componentes de transporte de electrones, como la ferrocina, ya no van a generar suficiente potencial redox para donar electrones al metronidazol. La toxicidad va a ser selectiva principalmente para anaerobios y para microaerobios, ¿no? Como en el caso de los protozoarios que no contienen mitocondria, ¿ya? Va a generar una anión radical nitrotóxico para lo que serían los protozoarios. Bueno, ahora hablemos de los antimicóticos, ¿ya? Si hay algo que quizás es muy característico de las enfermedades micóticas, es que tienen ciertas características con referente a la presentación de la lesión, ¿no? Como vemos, la mayoría son lesiones extensas con tendencias circulares, ¿ya? Entonces, viendo un poco la evolución de los antifúngicos, podemos observar que primero se empezó a utilizar la anfotericina B, luego pasamos al uso de la fluciclosina, luego el ketoconazol alrededor de los 80, luego el fluconazol, luego el itraconazol. Obviamente las mejoras dentro de los antimicóticos que se han ido utilizando en reducir los efectos
secundarios que principalmente afectan dentro de lo que es dentro de lo que es el sistema hepático y renal, ¿ya? Luego tenemos la formulaciones lipídicas de anfotericinas B, ¿ya? La capsofungina, la valoconazol, y bueno, actualmente se utilizan otros como los micafunginas, las anidafunginas y aminofunginas. Entonces, los principales, lo voy a checar. Como principales efectos antifúngicos vamos a encontrar que hay 4 tipos de mecanismos, ¿ya? El que va a afectar a la función de la membrana, al que va a afectar a la síntesis del ergosterol, el que va a afectar a la síntesis del ácido nucleico y el que va a afectar a la síntesis de la pared celular, ¿ya? En el caso de la función de la membrana, ahí tenemos en esa categoría a las anfotericinas B. Con referente a lo que es lo que van a afectar a la síntesis del ergosterol, tenemos el fluconazol, el itraconazol, el variconazol, el nafticilina y la terbinafina. Los que van a afectar la síntesis del ácido nucleico ya son los 5-fluorcitocinas, ¿ya? Y la caspofungina va a afectar a nivel de la síntesis de la pared celular. Otra clasificación que podemos contar con los antifúngicos es que hay antifúngicos tópicos y sistémicos, ¿no? Los tópicos son aquellos ungüentos que se aplican de manera tópica para cuando hacemos un primer momento de lo que es un tratamiento antifúngico. Los tratamientos antifúngicos en un principio ya deben tratarse de manera tópica, ¿ya? Básicamente para ir yendo por etapas y de esta manera evitar los efectos potencialmente adversos o incluso los efectos de resistencia de los fármacos en general, ¿ya? Entonces, dentro de los fármacos o antimicóticos tópicos tenemos los azosoles tópicos, que es el clotrimazol, el miconazol, ¿ya? Incluso el miconazol puede llegar a ser parte de la combinación de shampoos con clorhexidina, ¿ya? Para lo que son tratamientos de piel, ¿no? Se utiliza mucho en caninos, ¿no? Las alilaminas, que es la terbamicina y la nilafimina. En los sistémicos tenemos los polienos de anfotericina B, los azosoles sistémicos, que ahí tenemos el fluconazol, el itraconazol, las mesofulvinas, ya que se utilizan bastante, sobre todo en gatos, las equinocandidas, las que son capsaicinas, y las flucitocinas. Entonces, hablemos de aquellos que afectan la membrana, ¿ya? En los que afectan la membrana tenemos la anfotericina B, que es un fungicida, ¿ya? Que puede ir contra lo que serían los Streptomyces nodosus, tratamiento de micosis sistémica para que nos responde a los azosoles, ¿ya? Tiene un alto índice de neurotoxicidad, ya, generando efectos tanto vasoconstrictores como tubulotóxicos, ¿ya? Entonces requiere tener un valor importante de niveles dentro de lo que sería la evaluación del BUM, de la creatinina, ver niveles de potasio antes del tratamiento, ¿ya? Entonces, que siempre se sugiere cuando utilizamos antifúngicos, antimicóticos sistémicos, es hacer una evaluación previa del paciente, ¿ya? Ver cómo está a nivel enzimático tanto el hígado como el riñón, dependiendo del tipo de antifúngico que pensamos utilizar, para nosotros tener en cuenta y poner en una balanza, ¿no? Qué tan necesario es empezar con un tratamiento antifúngico de manera sistémica, ¿ya? Porque sí vamos a ir observando que hay bastantes efectos secundarios que generan estos antifúngicos.
¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, las cándidas en aves, ¿no? Se pueden presentar a manera de placas, ¿no? Incluso, ¿no? Estos honguitos pueden llegar a transmitirse al humano, ¿no? De manera tópica, ¿no? Por el contacto directo. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, algunas placas que podemos ver en la parte interna, en gallinas, ¿ya? En palomas también se puede ver que es la tremona, ¿ya? Que podemos observar mucho en esas especies. Por ejemplo, aquí tenemos dentro de esta categoría los polienos, ¿ya? A nivel tópico tenemos el panalol, que contiene nistatinas, ¿ya? Y que nos va a funcionar como antifúngico. Entonces, ¿qué hace la fungicida B? Ya su mecanismo de acción es interferir dentro de la unión del ergosterol, se va a unir al ergosterol para formar poros y alterar la permeabilidad de la membrana, lo cual genera despolarización y esto va a generar la muerte celular, ¿ya? Entonces, como vemos aquí, va a desestabilizar o va a blindar el ergosterol, desestabilizando la hermeticidad de la membrana, ¿no? Y va a haber pasaje de electrolitos, en este caso va a haber salida de lo que es calcio, sodio y potasio, y esto puede llevar a la muerte del parásito, del hongo. ¿Ya? Entonces aquí, como vemos, la anfotericina B va a interferir, va a tener interacción como hidrofílica a ese nivel del ergosterol, lo va a generar más permeable porque va a estar generando estos poros, ¿ya? Y el potasio va a empezar principalmente va a empezar a tener permeabilidad, ¿ya? Y eso va a generar la desagregación de esa membrana. Luego tenemos imidazoles como el ketoconazol, el triazoles como el fluconazol, el itraconazol, que tienen tratamientos, que es un tratamiento inicial para dermatofilia, ¿no? Entonces, por sus efectos menos tóxicos, inicialmente podríamos empezar con los azosoles, ¿no? Ya luego quizás pensar en una anfotericina B, ya que es más potente y tiene efectos más tóxicos. Entonces aquí vemos que en dermatofitos, por ejemplo, podemos utilizar estos fármacos en primera elección, ¿no? También hay la presentación tópica, ya que lo podemos encontrar en los geles óticos, como el Otolog, el Otiflex C, ¿ya? Que también nos van a ayudar que contienen ketoconazol y nos van a ayudar con otitis que tengan origen fúngico. Como mecanismo de acción, los azosoles lo que van a generar es el bloqueo del manosterol 14-aldoestenasa para evitar la formación del aldosterol. Al no formarse el aldosterol, vamos a tener una mayor permeabilidad de la membrana, ¿no? Y de esta manera se desagrega y se rompe la membrana. Contraindicaciones y precauciones para su uso. No usar en gestantes porque puede ser potencialmente teratogénico. Tener cuidado en pacientes con trombocitopenia y hepatopatías en el caso del uso del ketoconazol. Los antiácidos pueden disminuir la acidez gástrica y reducir la biodisponibilidad oral del ketoconazol y el itraconazol. Entonces, tener cuidado al usar un antiácido, ¿no? A ver, ¿se acuerdan qué antiácidos tenemos? El omeprazol es un antiácido, la ranitidina. Entonces, no podemos usar ranitidina junto con ketoconazol y itraconazol, porque si no vamos a reducir su capacidad de absorción. Entonces, su biodisponibilidad se va a ver reducida y no vamos a tener el efecto que esperamos del antifúngico si lo mandamos con, por ejemplo, una ranitidina. Terbinafinas. Las terbinafinas también van a afectar la membrana del hongo. Son de bastante uso para la especie felina. Tienen una buena absorción oral, de alrededor del 70%, mayor del 70%. No tiene
tiene ninguna contraindicación con referente a una influencia para con el uso de alimentos, porque hay algunos antifúngicos que se sugieren, ¿no? el aplicarlos o el suministrarlos con alimentos grasosos para mejorar su absorción. En este caso no hay ninguna interferencia, son muy lipofílicos, ¿ya? Y van a tener una metabolización hepática extensa, ¿ya? Va a haber una buena distribución corporal, especialmente a nivel del tejido adiposo, del tejido del epidermis, dermis y a nivel de las uñas. Ya va a mantener la piel sana después de varias semanas de administrar el fármaco. Tengamos en cuenta que los antifúngicos tienen, para poder tener un efecto sellante dentro de su tratamiento, nos van a durar muchas semanas de uso, ¿ya? Podemos utilizarlo mínimamente 3 semanas, ¿ya? Hay algunos casos que incluso los tratamientos con antifúngicos pueden llegar a durar hasta 2 meses, ¿ya? Para lo cual es muy importante por ello siempre a estos pacientes tenerlos en constante monitoreo, ¿ya? Porque como vemos, por ejemplo, este caso, la terbinafina, tiene una metabolización bastante extensa a nivel hepático, quiere decir que al hígado lo hace trabajar bastante, ¿no? Entonces, si este paciente lo tenemos 1 o 2 meses con esa actividad a nivel hepática, sí podríamos tener daño celular a nivel hepático. Entonces, es importante sacarle sus controles, ¿ya? Dentro de los mecanismos de acción va a haber una inhibición a nivel del escualeno hipoxidasa, ¿ya? Entonces, como vemos aquí, dentro de la formación de acetilcolina hacia ergosterol, ya va a bloquearme esta enzima y va a evitar que se genere o que se convierta de escualeno a óxido de escualeno. Entonces, ¿qué va a pasar? No se va a formar el ergosterol y esto va a generar una inestabilidad a nivel de la membrana, ¿ya? Aquí tenemos algunos principios activos que son bastante usados en perros y gatos, como el clotrimazol, el miconazol, el ketoconazol, la nistatina, la posaconazole y el diobenazol, ¿ya? La flucitosina. La flucitosina va a alterar la síntesis proteica, ¿ya? Va a tener un ingreso y una transformación de la enzima y va a afectar principalmente a través de la 5-fructinasa, ¿ya? Este ya es una de las categorías de los que interfieren en la síntesis de ARN, ¿ya? Entonces aquí vemos ya que la fructosona va a tener dentro de su ciclo, ya, va a convertirse en 5-fluorouracilo y esto va a generar un ácido 5-fluorodeoxyurídico, ya, para poder generar la conversión proteica, ¿no? La síntesis proteica del U al DT, ¿ya? Al afectar o inhibir a nivel de la 5-fluoracilo, ¿qué va a pasar? Va a pasar que no se va a poder generar esa síntesis proteica, ¿no? Porque lo vamos a bloquear a medio camino. Luego tenemos los que van a generar la disrupción de la división celular, ¿ya? En este caso la liofulvina, ya que es un penicillium que va a ir contra los penicillium liofulvina. ¿Ya? Es un fármaco fungicida utilizado en dermatofitos, ¿ya? Y que, bueno, va a causar efectos sobre las especies de Microsporum y Trichophila, ¿ya? Más conocido la glifulvina, también bastante utilizado en gatos. Y bueno, como mecanismo de acción vamos a observar que va a afectar a nivel de la mitosis, a nivel de la síntesis de los nucleicos y a través de la síntesis de lo que serían las proteínas para la producción de las proteínas de la pared celular. Las equinocándidas y las neocándidas, ¿ya? Van a inhibir el beta-glucanosintasa, ¿ya? A nivel del 1,3 de glucano, ¿ya? De la pared del hongo, ¿ya? Estos ya son inhibidores de lo que sería la pared del hongo, ¿ya? Son bastante estudiados,
el más estudiado es la capofungina, ¿ya? Y se sabe que este tipo es de amplio espectro, ¿no? Entonces, como vemos, aquí tenemos nuestra membrana y a nivel de la cápsula es donde vamos, de la pared es donde vamos a tener esa desestabilidad. ¿Ya? Entonces, como podemos ver aquí, una vez que en este caso esto capofungina, ya les he dicho que pasen de frente, no me toque. Ya, las capofunginas, ya lo que vamos a ver es que van a desestabilizar ya la unión de la pared celular con la membrana, ¿no? También va a aperturarlo a forma de poros y eso va a generar una ruptura y desestabilidad, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la cancidasas, ¿ya? Y bueno, este es un cuadro resumen de este tipo de fármacos, ¿no? Tenemos el leofulvina, la anfotericina B, los azosoles, ¿no? Y cuál es su resultado con referente al uso de estos fármacos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo cada uno de los tipos de antifúngicos están generando algún tipo de interferencia, ¿no? Por ejemplo, los inhibidores de las proteínas van a básicamente bloquearme los microtúbulos para lo que sería la formación de las síntesis proteínicas, ¿no? Ahí tenemos la globulina. Después tenemos que me va a bloquear a nivel los inhibidores de la beta 1,3 glucano. Lo que me va a generar es la inhibición o la desagregación de lo que sería la cápside, la pared celular. Ya después tenemos, se acuerdan, la teofilina, los azoles, que me van a bloquear ciertas enzimas que no van a generar que se forme el ergosterol, que es el que me va a mantener de manera compacta la membrana celular, ¿ya? Y me va a incrementar la permeabilidad celular, ¿no? Como son los polienes. Ahora, vamos a ver un poco de efectos de micotoxinas en algunas especies, ¿no? Es importante saber cómo las micotoxinas pueden llegar a generar ciertas afecciones y que nos ayudarían mucho para nuestro diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de micotoxinas en aves, ¿no? Tenemos el CEN, el DOM y el ERGOX, que van a disminuir la incubabilidad de la especie, va a disminuir la producción de huevos, puede generar quistes ováricos, la permanencia embrionaria y el retraso de la madurez sexual. ¿Ya? A nivel del hígado, por ejemplo, el AFB, el T2, el DOM, puede generar hígado graso, puede generar una inmunosupresión, puede generar deterioro del plumaje, síntomas neurológicos se pueden observar. Incluso a nivel del huevo también se puede ver una afección, ¿no? Se puede ver que quedan algunos residuos, la calidad del huevo no es adecuada, pueden haber manchas de sangre a nivel del huevo y de la yema, que puede tener una consistencia, se puede observar muy cremosa. A nivel de lo que son riñones, por ejemplo, la micotoxina OTA puede generar un incremento del consumo de agua y un daño a nivel renal. A nivel de la molleja podemos observar que hay lesiones con la erotamina, el DOM, el T2, el FUM, que también puede generar vasoconstricción, puede generar diarrea en estos pacientes, ¿ya? Y un rechazo al alimento, ¿no? Porque va a haber una lesión a nivel de la molleja, ¿no? Que viene a ser el triturador de los alimentos en aves. Luego, a nivel de pico, por ejemplo, podemos ver algunas lesiones dermatológicas donde hay deformación del pico, pueden haber placas alrededor y genera una inflamación de la membrana mucosa oral, lo cual va a conllevar una dificultad respiratoria, una dificultad de alimentación. Luego, micotoxinas en cerdos, ¿no? Tenemos el DOM, en el AFP, el PUM, que nos va a afectar a nivel general, hemorragias intestinales, puede generar lo que son daño a nivel renal, hígado graso, edema pulmonar porcino,
el consumo de agua va a haberse incrementado y puede haber fiebre. Ya a niveles de reproductivo podemos observar con el SEN, el T2, el DOM, pérdida de embrionales, necrosis de la cola, puede haber ubres encogidas, agalactia, muerte del neonato. Ya pueden presentarse también a nivel de inflamación de vejiga y riñón. Ya, lesiones menores a nivel alimentario, van a haber vómitos, crecimiento, deterioro dentro del crecimiento, rechazo al alimento. También pueden haber algunas lesiones dermatológicas, tanto en patas, tanto a nivel oral, ¿ya? Y estas lesiones pueden generar vasoconstricción y por consiguiente lesiones de necrosis en algunas zonas de la piel. ¿Ya? En bovinos podemos observar deterioro de la termorregulación y convulsión en el caso de la argotamina. En el caso de la toxina T2, el DON y la argotamina pueden generar un menor consumo de... ¡Ay, Dios! Yo hablando y no sé. ¡Ay, Dios! Conecto el internet. En bovinos tenemos la ergotamina que puede afectar a nivel de la termorregulación, convulsiones, a nivel oral podemos ver que hay deficiencia de alimentación, puede haber menor producción láctea, consumo de alimentos también reduce, a nivel de la producción mamaria, mastitis, ahí puede ser afectado por el AFB, la toxina T2, el DOM, ¿ya? A nivel de los cascos podemos ver que puede haber laminitis por ergotamina, por otras endotoxinas o el DOM. ¿Ya? Va a haber baja tasa de concepción a nivel reproductivo, bajo desarrollo testicular, baja producción de esperma, pueden haber abortos, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de peces, ¿ya? En el caso de peces es otra particularidad, las micotoxinas también tienden a exponerse mucho, va a haber una reducción de crecimiento, alta mortalidad, un menor aumento de peso, puede haber también reducción del consumo de alimento, índice de conversión y lesiones histopatológicas bastante graves, ¿no? Pueden generar incluso una necrosis hepática. ¿Ya? Y bueno, riñones inflamados también se puede observar. Entonces, en realidad las micotoxinas en peces pueden ser altamente mortales, ¿ya? Tener en cuenta ello, ¿no? Incluso pues en algunos crustáceos, ¿no? Podemos ver que va a haber una reducción de crecimiento, inmunosupresión, va a haber un aumento de la mortalidad de estos, puede haber una reducción de crecimiento, o presentar carencia de carne, baja digestibilidad, va a haber un daño hepático y pancreático también bastante severo, reducción de crecimiento y evidentemente pues un aumento fuerte de lo que sería la mortalidad. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer esta tarea, ¿ya? Van a definir por qué en la actualidad los antiparasitarios usados en medicina veterinaria están orientados al control total. ¿Qué hace el control total? Endoparásitos y ectoparásitos. ¿Ya? Y bueno, mencionar 3 ejemplos, ¿ya? de los antiparasitarios que son de acción total, de control total y su mecanismo de acción. Ya, listo chicos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de la clase. Me había